Formación del cerebro y el sistema nervioso central. Todo comienza desde el día 1, donde se da la fecundación, que es la unión de células de un hombre y una mujer, para luego fusionarse y formar el cigoto. Luego de formarse el cigoto, se da la maduración del blastocito. Es aquí, en la primera semana, donde la fecundación pasa a ser implantada. Luego se forma el trofoblasto, que está constituido por hipoblasto y epiblasto, los cuales forman el ectodermo y se deriva el sistema nervioso central. En el día 17 comienza a formarse la línea primitiva y el nódulo primitivo. Al principio de la tercera semana, los extremos de la línea y el nódulo primitivo comienzan a elevarse y se forma el pliegue neural, y dentro de él se encuentra el surco neural, los cuales formarán el tubo neural. Para que se forme el tubo neural, los pliegues se unen hasta fusionarse y unirse. Cuando los pliegues se unen, se forman los neuroporos, el craneal y el caudal. El neuroporo craneal cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. Pasa de ser un disco plano a una forma tubular, representando al sistema nervioso central con la médula espinal y vesículas encefálicas. Posteriormente, se forma un estadio de 3 vesículas, que son las 3 partes que están entre el cerebro y la médula espinal. Prosencéfalo, también llamado cerebro anterior, es el que le da origen al lóbulo ocular y frontal del cerebro de embrión durante la etapa de gestación. Mesencéfalo, también llamado cerebro medio, que conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncocefálico, conduce impulsos sensativos desde la médula espinal hasta el tálamo. Rombencéfalo, comprende el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, que funciona como soporte de procesos vitales. El bulbo se une hacia la médula espinal y controla las funciones orgánicas y funcionan de manera inconsciente, como la respiración, la circulación de la sangre y el tono muscular. Luego, las 3 vesículas se subdividen para formar 5 vesículas. Esto es en la 5ª semana y es el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo crece con rapidez y origina los hemisferios izquierdo y derecho. El hemisferio derecho constituye el pensamiento holístico, la intuición, la creatividad y la forma en que apreciamos el arte y la música. El hemisferio izquierdo constituye el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje y la forma en que hacemos las cosas científicas y matemáticas. Mesencéfalo origina el puente o la protuberancia y al cerebelo. Su función es conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con las estructuras superiores como los hemisferios del cerebro. Mielencéfalo. Al final de la 5ª semana de gestación, el rombencéfalo se divide en 2 y formará el mielencéfalo. Y al final de la 9ª semana, estas vesículas terminarán de formar el bulbo raquídeo por el mielencéfalo. Nos retrocedemos a la 4ª semana, donde se formarán las células neuroepiteliales, donde se crean los neuroblastos, los cuales originan la capa del manto y son unas fibras nerviosas que constituyen la capa marginal y sueltan una sustancia que se llama sustancia blanca de la médula espinal. Los neuroblastos también originan 2 engrosamientos, uno ventral, que son las placas basales que originan las astasas de naturaleza motora, o el neuroblasto motor, y el otro engrosamiento es dorsal, y son las placas alares, que configuran las astasas de naturaleza funcional sensativa. También se encuentran en las placas del techo y el piso, y estas no contienen neuroblastos y actúan para las fibras nerviosas. Ahora hablaremos de cómo se forman las células al sistema nervioso. Los neuroblastos del tejido solo se originan por la división de células neuroepiteliales para formar diferentes neuroblastos. El neuroblasto apolar, que contiene solo una célula,
neuroblasto bipolar, que tiene 2 células, y el neuroblasto unipolar, que tiene 3 o más células. Luego se forma la neurona, la cual no tiene capacidad para dividirse. También es importante mencionar a los nervios raquídeos, que se dan durante la cuarta semana y aparecen como fibras nerviosas en las placas basales y se agrupan en la raíz motora ventral. Mielinización. Es un proceso que se da después de que las placas basales se agrupan en la raíz motora, y de este proceso las células encargadas son las células de Schwann, que rodean a los axones y a los nervios periféricos, formando la vaina de mielina. El depósito de mielina sucede al inicio del cuarto mes en las fibras nerviosas, pero algunas de las fibras no se mielinizan hasta el año de vida porque lo hacen al momento de ponerse en funcionamiento humano. Es importante mencionar el crecimiento de la médula espinal. En el tercer mes, la médula se expande y los nervios raquídeos pasan a través del agujero intervertebral en el mismo nivel donde se originó. Con el paso del tiempo, la columna vertebral crece más rápido que el tubo neural. Al momento del parto, el extremo terminal de la médula está en un nivel de L3 debido al crecimiento desproporcionado de los nervios raquídeos. Se extienden desde su segmento de origen hasta su lugar correspondiente en la columna vertebral. Una extensión de la pía madre llamada filum terminal atraviesa la dura madre para sostener a la médula. Al mismo tiempo, la parte que está cubierta por dura madre, que se extiende desde S2 hasta el coxis, recibe el nombre de ligamento coxígeno. Ahora hablaremos de lo que es el cerebelo. El cerebelo procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro, como de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. La embolia afecta al cerebro y puede causar náuseas, mareo y problemas de equilibrio y coordinación. Por último, podemos relacionar el cerebro con el sistema nervioso como el órgano que da órdenes a todas las partes del cuerpo. Puede ser consciente o inconscientemente, como los latidos de tu corazón, tener sueño o estar despierto. El sistema nervioso se podría decir que es una red que envía mensajes en dos direcciones, el cerebro y las partes del cuerpo, y lo hace a través de la médula espinal y parte del cerebro descendiendo por la espalda.